Empezamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Con Dios contigo, oh dulce corazón de María, por la salvación de la humanidad. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo entonces el seguimiento de la clase de este día. Bien, les pongo aquí primeramente la última diapositiva en donde nos habíamos quedado la vez pasada, que habíamos visto el número 3 aquí abajo en la parte final de la pantalla. Dice, después de la tentación es menester guardarse mucho de examinar minuciosamente si consentimos o no, porque tamaña imprudencia abriría de nuevo la puerta a la tentación y nos pondría otra vez en peligro. Entonces ya habíamos platicado sobre esto la vez anterior, al final de la clase, de que una vez que pasa la tentación, no debemos quedarnos allí para estar examinando minuciosamente sobre si se dio o no el consentimiento, porque podemos exponernos a que haya pues una nueva tentación y nos pongamos en peligro de pecar. Lo pongo eso allí para que podamos darle continuidad porque seguimos con el número 3, que es qué tenemos que hacer con respecto a la tentación. Entonces pasamos a lo que son todavía las señales de consentimiento. Pero ya en el caso de después de la tentación, ¿sí? Entonces dice, si hubiéramos tenido la dicha de vencer, demos gracias de todo corazón al Señor. Esto es muy importante, que no caigamos nosotros en la soberbia, en la presunción. Siempre debemos estar conscientes que el demonio es muchísimo más poderoso que nosotros, infinitamente más poderoso que nosotros. Entonces, no podemos caer en una presunción, en una soberbia de decir, yo puedo acabar con todo tipo de tentación, el demonio no me va a hacer nada. No, no, no. Tenemos que atribuir esa victoria a quien realmente es el autor de ella, que es Dios nuestro Señor. Por eso lo mejor que podemos hacer es ser agradecidos con Dios, agradecerle porque Él nos ha dado la oportunidad de vencer esa tentación en ese momento. Entonces, tenemos que considerar que somos muy poco agradecidos con Dios en realidad, que hay muchos dones, muchas bendiciones que recibimos de parte de nuestro Señor y que no las agradecemos. Hasta que llegamos a perder alguna de esas bendiciones, de esas gracias, de esos talentos, es entonces donde nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ella, pero muchas veces incluso se llega a caer hasta en reclamar a Dios porque nos quita aquel don, aquella cualidad o talento. Entonces, si eso nos pasa en esos casos, pues también nos sucede con respecto a la tentación. Vencemos la tentación y como obviamente tenemos en ese momento esa recta intención, por eso vencimos la tentación, pues
llegamos a sentirnos contentos de haberla vencido, pero nos atribuimos a nosotros mismos aquella victoria y no debe ser así. Debemos nosotros agradecerle a Dios que nos ha dado la fortaleza, la voluntad, la disposición suficiente para poder vencer la tentación. Entonces, eso es lo primero que debemos tomar en consideración allí, que debemos agradecer a Dios de todo corazón. Pero eso es cuando vencemos la tentación. ¿Qué pasa cuando desgraciadamente llegamos a caer? Somos vencidos por la tentación. Allí es importante que traigamos a la memoria el recibimiento que se hizo al hijo pródigo y que como él, pues busquemos nosotros postrarnos a los pies, no de nuestro Padre, sino al representante de nuestro Padre, al representante de Dios nuestro Señor, que pues es obviamente el sacerdote en el sacramento de la confesión. Podemos nosotros, si no tenemos la oportunidad en ese momento de acercarnos a confesar, pues humillarnos, pedir perdón a Dios nuestro Señor, ponernos de rodillas, pero estar conscientes de que eso ordinariamente no nos va a perdonar el pecado. Vamos a seguir en ese estado de enemistad con Dios nuestro Señor por haber sido vencidos en la tentación. Entonces, tenemos que proponernos a la mayor brevedad posible acercarnos al sacramento de la confesión. Entonces, el meditar en esa parábola que nos da nuestro Señor Jesucristo sobre el Hijo Pródigo es muy importante para que veamos cómo después de las caídas que tiene aquel joven, eh, en todas las circunstancias en que anduvo, llega, como decimos, a tocar fondo, llega él a darse cuenta de la indigna situación en que él está. Y es entonces donde dice, pues voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, no soy digno de llamarme hijo tuyo, pero recíbeme como el más ínfimo de todos tus criados. Entonces, hay un arrepentimiento, hay una humillación y hay una disposición para regresar hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense aquí cómo no estamos viendo una actitud soberbia, una actitud de desesperación, como sucede en un Judas Iscariote, por ejemplo, sino que hay un arrepentimiento, hay un dolor de lo que se ha hecho y hay una necesidad de buscar a su Padre nuevamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros con respecto a nuestra vida espiritual. Desgraciadamente, en ese momento en que llegamos a caer en la tentación, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que buscar a nuestro Señor. No podemos caer en ese error protestante de yo me pongo a pedirle perdón en mi casa a Dios y ya con eso es suficiente. No, nuestro Señor nos ha dejado un medio para poder recibir ese perdón, que es el sacramento de la confesión. Entonces, ordinariamente no vamos a recibir el perdón si no es a través del sacramento de la confesión. Por eso necesitamos hacer el propósito de que de manera inmediata, lo más pronto posible, busquemos al confesor para poder decir nuestro pecado, confesar la caída que tuvimos y poder recuperar la gracia de Dios. Tener entonces sí el perdón de Dios nuestro Señor. También para evitar las recaídas, debe uno ponerse en la presencia de Dios. Ponerse en la presencia de Dios es un remedio muy, muy bueno, porque eso nos ayuda a sentir esa compañía de nuestro Señor, a sentir que no estamos solos y poder estar compartiéndole todo lo que estamos haciendo, ofrecerle todas nuestras obras a Dios nuestro Señor. Entonces, en la medida en que nosotros podamos habituarnos a practicar esta obra de estar siempre en la presencia de Dios, vamos a avanzar muchísimo en la vida espiritual. Entonces, buscamos mantenernos en la presencia de Dios nuestro Señor, confesamos nuestra inutilidad para el bien. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Entonces, debemos nosotros confesar que necesitamos de Dios para poder obrar el bien.
para poder vencer todo tipo de tentación. Así es de que confesamos esa inutilidad que tenemos para el bien, ponemos toda nuestra confianza en Dios nuestro Señor. No es nada más quedarnos en que yo no puedo hacer nada, yo no puedo vencer la tentación. No, por mí no puedo vencer las tentaciones, pero con la ayuda de Dios lo voy a poder. Recalcamos la frase de San Pablo cuando dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, de esa manera nosotros, aun a pesar de que nos damos cuenta de que somos inútiles para obrar el bien, reconocemos que con la ayuda de Dios nuestro Señor podemos vencer las tentaciones. Entonces, recalcamos esa confianza que debemos tener en Dios. Pero también debemos ser más recatados, debemos actuar con la debida prudencia, con la modestia necesaria. No podemos hacer un desparpajo de nuestra vida, no podemos dejarnos llevar por las tentaciones que se presentan, no podemos actuar con una curiosidad más malsana de lo que pasa a nuestro alrededor. No, tenemos que buscar ese recato, evitar cuidadosamente todas las ocasiones de pecado, porque en gran parte, cuando se llega a caer en la tentación, es porque uno se está ofreciendo de antemano. ¿Cómo? Poniéndose en la ocasión de pecado. ¿En qué lugar, con qué persona, en qué circunstancia estoy? Estoy en el ambiente propicio para caer en el pecado. ¿Qué es lo que me hace pensar que voy a poder vencer las tentaciones? Es imposible. Entonces, ya al momento en que uno se pone en la ocasión de pecado, uno está mostrándole al demonio, como lo decíamos con anterioridad, el demonio no puede penetrar nuestros pensamientos, pero a través de lo que nosotros hacemos exteriormente, él se da cuenta cómo estamos en nuestro interior. Entonces, aquí en este caso, si nosotros nos alejamos de las ocasiones de pecado, si nosotros estamos buscando mantenernos al margen de todo peligro de pecado, pues nosotros vamos a mostrar que estamos con la disposición para vencer las tentaciones. Pero al contrario, si nosotros nos ponemos en la ocasión de pecado, pues ya estamos mostrando qué es lo que queremos, realmente cuál es nuestra voluntad. Y en ese sentido, pues como decimos, estamos mostrando al demonio, síguele, actúa como corresponde a tu actitud, ponme más tentaciones que yo en un rato más voy a caer en ellas. Entonces, no podemos darle esas señales. Nuestra señal tiene que ser muy firme. No estoy dispuesto a una caída más. Entonces, de esa manera nos alejamos de las ocasiones de pecado y volvemos al ejercicio de la penitencia. En ocasiones, el sacerdote, por ejemplo, nos puede dejar una penitencia que ya la rezamos, que ya cumplimos con ella, cualquier ejercicio que nos haya dejado, pero estamos viendo que hay el peligro de volver a caer en una tentación, retomo esa penitencia o hago otra penitencia distinta, pero ese ejercicio de la penitencia es también una muestra que damos de estoy teniendo el cuidado de mi vida interior para no caer en pecado. Entonces es la forma en que nosotros tenemos que actuar. Por eso dice, el pecado que se ha reparado de esa manera no será obstáculo serio para la perfección. Entonces, podemos tener una caída, pero ya nuestra disposición, ya la forma en que nosotros reaccionamos ante esa caída es lo que nos va a ayudar para ir perfeccionándonos espiritualmente. ¿Se acuerdan aquella frase que vemos en la liturgia de la Semana Santa donde dice, bendito pecado que nos trajo o nos mereció tal redentor? O sea, un pecado siempre es malo porque ofende a Dios nuestro Señor. Pero en esa frase dice bendito pecado. ¿Por qué? Porque por ese pecado original de nuestros primeros padres, merecimos o necesitamos que nuestro Señor Jesucristo viniera, que estuviera entre nosotros, que tomara nuestra naturaleza humana. Pues muchas veces también las caídas que tenemos en el pecado es lo que nos hace quitar esa soberbia, quitar esa presunción,
tener el acercamiento a Dios nuestro Señor para que podamos tener la seguridad de que ya no vamos a caer en pecado. Entonces, esas caídas, pues podemos hacerlas fructificar, podemos decir, podemos encauzarlas a que nos ayuden a tener mayor cuidado, mayor vigilancia, mayor atención de lo que estamos haciendo y que de esa manera evitemos caer en cualquier tipo de pecado. Bien, vamos a ver entonces de las principales tentaciones de los que comienzan, es decir, de los principiantes, de los incipientes. En el inicio de la vida espiritual es muy fácil que se den ciertas tentaciones y obviamente como apenas está empezando la vida espiritual, pues uno no logra darse cuenta de eso y puede caer en errores y puede decepcionarse y puede tener desaliento y ya no continúa con su vida espiritual cuando simplemente está pasando por algo muy natural. Por eso es importante que conozcamos este tipo de tentaciones que se presentan para que podamos advertir y decir, esto es normal, que se presenten esas tentaciones, es lo que pasa en esta etapa de la vida espiritual, tengo que cuidarme bien, tengo que alejarme de las ocasiones de pecado, etcétera, para no sucumbir ante esas tentaciones. ¿Cuáles son esas principales tentaciones? En primer lugar, las ilusiones que provienen de las consolaciones y de las sequedades. Llegamos a interpretarlas mal. Podemos tener consolaciones, sentirnos a gusto en la oración, sentir cierta dulzura cuando estamos en misa y pensamos que ya avanzamos como si fuéramos un San Agustín o un San Francisco de Asís, cuando realmente no es así. O al revés, pasamos por ciertas sequedades, perdón, pasamos por ciertas sequedades espirituales y eso lo interpretamos como es que ya no voy a poder avanzar, es que yo ya hice el esfuerzo, es que ya me acerqué a la confesión y es que yo tengo buena voluntad, pero a lo mejor mis pecados no merecen el perdón de Dios nuestro Señor, etcétera. Entonces, son ilusiones que se presentan en la vida espiritual como tentación, pero decimos, es muy normal, es muy común que se presenten esas tentaciones y tenemos que estar entonces preparados para ellas. La inconstancia. Sí, sí tengo yo la voluntad de avanzar espiritualmente, dejar de caer en pecado, pero rezo un rosario un día y luego dejo pasar una semana sin rezar el rosario, pues obviamente no tengo yo la fortaleza, no tengo la vigilancia, no tengo el cuidado debido para evitar caer en el pecado. Entonces, esa inconstancia es también una tentación. Pienso que con poquito que haga va a ser suficiente y no, tengo que mantenerme constantemente en la presencia de Dios. La excesiva solicitud, lo hemos visto en otras ocasiones. Vamos a emprender nuestra vida espiritual, no podemos llenarnos de obras de piedad, oraciones, obras de caridad, etcétera. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente vamos a agotarnos muy rápidamente y vamos a ponerle un alto a nuestra vida espiritual. Entonces, no es la forma en que tenemos que proceder. Y hemos hablado tanto en el curso de espiritualidad como en el de religión acerca de los escrúpulos. Así es de que ya sabemos en qué consiste, que vemos pecado donde no lo hay, que el pecado venial lo vemos como pecado mortal. Entonces, tenemos que cuidarnos de no caer en esas tentaciones, pero vamos a verlas un poquito más a profundidad cada una de ellas, a excepción de los escrúpulos que vamos a ver nada más una pequeña parte porque ya hemos ahondado mucho en ello, pero vamos viendo los demás un poquito más a detalle para que sepamos cómo se presentan esas tentaciones y cómo tenemos nosotros que actuar. En primer lugar, entonces decimos, son las ilusiones de los principiantes acerca de las consolaciones. Uno puede estar en oración y sentirse tranquilo, sentir una paz espiritual. Entonces, en ese caso, se presenta
esa facilidad de parte de uno para poder estar en oración. Pero decimos, puede ser simplemente una ilusión. Entonces, las consolaciones que se presentan, tenemos que primero apreciar por qué se dan esas consolaciones. Puede haber tres causas para esas consolaciones. En primer lugar, pues obviamente la causa es Dios. Es Dios quien nos está brindando ese consuelo o consolación, quien nos brinda esa paz interior, quien nos brinda esa paz espiritual. Entonces, puede venir de Dios esa consolación. Pero vamos a poner el ejemplo de en una familia está el niño pequeño que no quiere cumplir con ciertas actividades y se le dice, ah, te voy a dar un dulce, te voy a dar un pedazo de pastel para que hagas esto. Ah, entonces ya por el gusto de tener aquel dulce, aquel pastel o cualquier cosa que se le ofrezca, pues ya tiene la motivación, ya tiene la disposición para ir y hacer aquella obra que se le estaba pidiendo. Pero llega el momento en que dicen, hey, ya no, ahora lo tienes que hacer porque debes obedecer, porque me tienes que respetar, porque tienes que cumplir lo que yo te estoy diciendo, porque eso te va a servir para tu vida a futuro. Ya no es a través del dulce, es lo mismo en la vida espiritual. Nosotros, si no sintiéramos esa dulzura desde un principio, pues quizás no nos acercaríamos a la oración, no estaríamos nosotros buscando estar en la presencia de Dios. Entonces al principio nuestro Señor nos da ese dulcecito que se traduce en esa paz interior, en esa tranquilidad, en ese gusto por estar en oración. Entonces Él puede ser la causa de esa consolación, pero también puede venir del demonio, ¿sí? Entonces, aquí debemos nosotros tomar en consideración cómo el demonio nos puede engañar. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme muy a gusto de una forma inactiva, de una forma parsimoniosa, estando uno simplemente tranquilo, brazos cruzados, sin hacer nada, y como decimos, no me meto con nadie, a nadie le hago daño, nadie se tiene que quejar de mí, pero no estoy haciendo nada. Y en eso encuentro yo mi tranquilidad, mi consolación, pues yo me siento bien. Entonces, no hay necesidad de que tenga yo que hacer algo extra a lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me siento a gusto. Entonces, por eso tenemos que estar muy cuidadosos, muy vigilantes de saber que eso se puede presentar por causa del demonio. El demonio nos puede estar brindando ese consuelo. Por eso hemos hablado del discernimiento de espíritus para poder decir qué es lo que me está motivando a obrar de esa manera. O viene de Dios, o viene del ángel de la guarda, o viene del mismo demonio. Y si vemos que puede venir del demonio esa consolación, pues tenemos definitivamente que rechazarla. Entonces, aquí, en diferentes circunstancias, se nos puede brindar ese consuelo y no me importa que aquella persona haya sido afectada, y no me importa que hablen mal de mí. Lo que me importa es que yo me siento bien. Pues sí, pero ese consuelo viene del demonio y lo tenemos que rechazar. Entonces, tenemos que advertir que sí, del demonio puede venir esa consolación. Y también de la misma naturaleza, porque depende mucho, por ejemplo, de los temperamentos. ¿Cuál es el temperamento que yo tengo? Y una persona, por ejemplo, de temperamento flemático, pues puede decir, me siento bien, estoy a gusto, pero no estoy obrando, no estoy haciendo nada. Entonces, eso no me ayuda a acercarme a Dios. Pero yo siento ese consuelo porque no necesito muchas cosas para ser feliz, no necesito de hacer ciertas actividades para sentirme satisfecho, ¿no? Así me la voy llevando tranquilamente. Pero eso puede ser pues una medianía, una mediocridad, una pusilanimidad que es indigna de un católico. Entonces, tenemos que advertir, pasamos por ciertas consolaciones, ¿cuál es la causa de ellas? ¿De dónde vienen esas consolaciones?
para que, obviamente, en consecuencia, podamos obrar correctamente. Entonces, nos centramos en las consolaciones. Las consolaciones tienen ciertas ventajas. En primer lugar, facilitan el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque pongan, por ejemplo, el caso de los niños o jóvenes en la escuela. Ellos tienen materias que les agradan más. Ah, me gustan ciencias naturales, me gusta español. Y la gran mayoría que dice, no me gustan las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa falta de disposición para estudiar las matemáticas, pues hace que obviamente no se ponga el estudio debido y no se tenga el conocimiento de esa materia que es esencial para nuestra vida también, en nuestra vida práctica. Entonces, sucede lo mismo en la vida espiritual. Si yo no siento ese consuelo, si no me siento a gusto, contento, feliz al momento de estar haciendo obras de piedad, de estar en la presencia de Dios, pues voy a alejarme. Y eso va a provocar entonces que no llegue a tener el conocimiento de Dios. Al contrario, si yo me siento a gusto, me siento contento, estoy feliz de estar teniendo oración, de tener obras de caridad, etcétera, pues eso me ayuda para conocer mejor a Dios, para que yo pueda darme cuenta cómo Dios me va guiando adecuadamente para poder avanzar espiritualmente y sentirme tranquilo, sentirme satisfecho, contento con la vida espiritual que estoy llevando. Entonces, nos facilita ese conocimiento de Dios nuestro Señor. También sirve para fortalecer la voluntad, porque aun y cuando pasemos por consolaciones, pues vamos a tener tentaciones, va a haber adversidades, obstáculos en la vida, pero por el hecho de buscar uno esa consolación, el decir, no importa que pase por esa adversidad, pero yo sé que Dios está contento conmigo, yo sé que Dios me va a recompensar eso y yo me voy a sentir bien luego. Entonces, eso me va fortaleciendo mi carácter, mi voluntad para, no importa que tenga que pasar por esas cosas, voy a recibir esas consolaciones de parte de Dios nuestro Señor. Entonces, en eso es una ventaja. Nos sirven también para adquirir hábitos de recogimiento, de oración, de obediencia, de amor de Dios, que durarán por algún tiempo, aún después de haber desaparecido las consolaciones. Y aquí es muy importante esto. Yo puedo estar pasando por la etapa de consolación y pues eso me facilita para tener ese recogimiento espiritual, para ir avanzando en la oración, para tener la disposición para cumplir con lo que se me encarga, para poder hacer actos de amor a Dios nuestro Señor. Y puede llegar el momento en que yo ya no sienta esas consolaciones, pero como decimos, llevamos una inercia, vamos nosotros avanzando, vamos cumpliendo con todas las demás cosas, aun y cuando por el momento hayan desaparecido esas consolaciones. Entonces, nos quedamos con esa energía, nos quedamos con esa motivación, hay esa buena voluntad de parte de nosotros para poder cumplir con todos nuestros deberes, para estar más cerca de Dios, porque todavía tenemos ese gusto, ese sabor de las consolaciones que hemos tenido. Entonces, esas son de las ventajas que tenemos sobre las consolaciones. Pero también hay inconvenientes. ¿Cuáles son? Que suelen ser una especie de gula espiritual. El hecho de que busco a Dios, no por Dios, lo busco por el cómo me siento. Entonces estamos equivocándonos en el rumbo. ¿Estoy buscando a Dios o estoy buscando esos consuelos? Entonces, si me quedo, si me quedo nada más en los consuelos, pues voy a cometer un error. ¿Por qué? Porque ya no me están ayudando esos consuelos para acercarme a Dios. Ya mi interés no es Dios, son esos consuelos. Entonces, por eso llega a darse la ilusión de que mucha gente piensa que ha avanzado mucho en su vida espiritual, piensa que es más bueno que el común de la gente. ¿Por qué?
porque tiene esas consolaciones. Y, tú no rezas, pobrecito, vieras cómo me siento yo a gusto de poder estar rezando, vieras cómo siento yo que Dios me está premiando por mis oraciones. A ver, espérame, eso es lo importante para ti. Para una persona debe ser más importante seguir a Dios y no seguir sus consuelos. Entonces, no se trata de buscar las dulzuras de Dios, se trata de buscar al Dios de las dulzuras. Así es de que debemos buscar a Dios independientemente de lo que pase en nuestra vida. Acuérdense que habíamos platicado sobre el caso de San Juan de la Cruz, cómo él, cuando Dios nuestro Señor le dice que lo va a premiar por las obras que ha hecho, que escoja él el premio, San Juan de la Cruz dice, quiero sufrir por ti. Allí en esos sufrimientos que él pedía, allí es donde él encuentra esa alegría, ese consuelo. No en sentir a gusto, en sentir bonito, porque estoy en oración, no. El poder ofrecer todos esos sufrimientos, todos esos tormentos, todos esos sacrificios por Dios nuestro Señor. Ofrecerle todo eso a Dios es lo que le brindaba a él ese consuelo. Entonces, allí no estaba buscando los consuelos de Dios, se estaba consolando en Dios y se estaba consolando en Dios al estar sufriendo. Entonces, por eso debemos ver que la consolación, si no la advertimos correctamente, si no la vemos como una etapa de preparación para cuando vengan las cosas negativas en la vida, cuando vengan las adversidades, desgraciadamente nos estamos quedando en el medio y no vamos al fin. No estamos buscando el objetivo. Entonces, por eso es un inconveniente y es un riesgo para nuestra vida espiritual. No debemos entonces confundirnos en esto. Fomentan también a menudo la soberbia en sus diferentes formas. Vamos a ver cuáles son estas formas. La vana complacencia en sí mismo. Me siento bien yo por cómo estoy en la oración. Entonces, ya no es ni siquiera importante el consuelo que Dios me brinda. Ya no es importante Dios. El importante soy yo. Porque me siento bien, porque me siento a gusto, satisfecho, porque estoy feliz. Y ya desgraciadamente llego a sentir que he hecho todo lo necesario para merecer esos consuelos. Entonces, ya ni siquiera hay ese agradecimiento a Dios por esos consuelos. Nos quedamos en, he avanzado tanto que por eso tengo esos consuelos, como si Dios estuviera obligado a brindarnos esos consuelos. Por eso hay una soberbia en ese caso. Estamos complaciéndonos en nosotros mismos cuando nosotros no somos el objetivo. No se trata de un antropocentrismo, se trata de un teocentrismo. El hombre no tiene que ser el centro alrededor del cual giran todas las cosas. Tiene que ser Dios ese centro. Tenemos que buscar a Dios nuestro Señor por encima de todo. Entonces, allí vemos esa soberbia, lo vemos también en la vanidad. Me siento satisfecho del avance espiritual que he tenido. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pablo? El que esté en pie, cuide que no caiga. Y dice, yo me mortifico mi cuerpo, para que no vaya a ser que advirtiendo a los demás, sea yo el que vaya a caer. Entonces, si el mismo San Pablo, con la santidad a la que él llega, sentía inseguridad en lo que pasaba en su vida espiritual en sí mismo, ¿verdad? Tenía él que mortificarse para no caer en esa vana complacencia, para no caer en esa vanidad, para no sentirse más de lo que él era. Pues, ¿qué pasa con nosotros? ¿Verdad? Con mayor razón, tenemos que cimbrarnos bien en la humildad y decir, todo viene de Dios nuestro Señor. Y las cosas que están pasando son por Dios, no por mí, no por lo que yo he hecho. Entonces, a mí me falta mucho camino por recorrer todavía. Y si Dios me da estas complacencias, estos consuelos,
Bendito sea Dios. Gracias a Dios que me permite pasar por esas cosas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es Dios, buscar a Dios por encima de todas las cosas. Y la presunción también es una manera de la soberbia, porque como decíamos antes, llegamos a querer compararnos con las demás personas. Y entonces, sin conocer el interior de la gente, llegamos a juzgar a los demás, llegamos a sentir que nosotros estamos más avanzados espiritualmente y pues es muy peligroso esto porque no estamos cimentándonos en la humildad y entonces la caída se puede dar de una forma más grave. Así es de que no podemos caer en esa presunción. Debemos estar muy conscientes. Nuestra vida espiritual es entre Dios y yo. No tengo por qué estarme comparando con los demás. Cada quien está llevando su propio ritmo. Entonces, podemos motivarnos al ver que otras personas aparentemente están más avanzadas espiritualmente y decir, yo también puedo seguir ese ejemplo. Yo también tengo que hacer lo que hace esta persona para estar más cerca de Dios, pero no para denigrar a los demás, no para juzgarlos, no para mucho menos murmurar de ellos, etcétera. No, no podemos caer en esa presunción, en esa soberbia. Tenemos que evitar caer en ese inconveniente ante las consolaciones. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo hemos de habernos entonces con las consolaciones? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer al respecto? Puede ser ciertamente desear los consuelos de un modo condicional, como nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, necesito ese consuelo porque batallo mucho, porque flaqueo, porque no me siento fuerte, porque no me siento seguro, pero si tú ves que sin tener ese consuelo estoy bien, que se haga tu voluntad. Entonces, podemos pedir ese consuelo, pero de manera condicional, con la intención de que nos sirvan para amar a Dios y cumplir su santa voluntad. No es para sentir bonito, Señor. Dame ese consuelo para poder aprender a amarte más y para poder cumplir con todo lo que tú me has mandado. Entonces, de esa manera estamos ya actuando de forma correcta, no buscando el consuelo en sí, sino buscándolo como un medio para llegar a Dios nuestro Señor. Entonces, por eso decimos, sí podemos, por nuestra flaqueza, por nuestra debilidad, por nuestras imperfecciones, pedir esos consuelos, pero siempre como medios para llegar a Dios nuestro Señor. Cuando nos fueren dados esos consuelos, debemos recibirlos, como decíamos, con gratitud y humildad. Agradecer a Dios y no quedarnos en el consuelo. Actuar con humildad, teniéndonos por indignos y atribuyendo a Dios todo el mérito de ellos. Como decíamos antes, no es este consuelo porque soy muy santo. No tengo este consuelo porque ya he avanzado mucho en la vida de la oración. No es que yo me sienta así porque ya no voy a volver a pecar. No, es porque Dios me está brindando aquello que yo necesito en ese momento. Ni siquiera tenemos que verlo como un premio que Dios nuestro Señor nos da, porque allí podemos engañarnos también y caer en esa soberbia que decíamos, en que, ya he avanzado tanto que Dios me está recompensando con ese consuelo. Podemos incluso decir, en la medida en que Dios nos brinda los consuelos, quizás es la muestra de que todavía necesitamos ese dulce, todavía necesitamos ese pedazo de pastel. Eso significa que no he avanzado todavía, que estoy apenas en ciernes, apenas empezando mi vida espiritual. Así es de que tenemos que ser agradecidos por esos consuelos, ser humildes y decir, no es por mí, es porque Dios es infinitamente bueno y me está dando ese consuelo porque Él sabe que yo lo necesito. Ojalá el día de mañana pueda yo avanzar más
para no necesitar tanto de esos consuelos. Después de recibirlos con humildad, sirvámonos de ellos cuidadosamente según la intención del que nos lo da. ¿De quién se trata? Pues obviamente de Dios nuestro Señor. De tal manera de que Dios me brinda el consuelo. ¿Para qué me lo brinda? Pues para poder amarlo más a Él, servirlo con mejor voluntad y poder tener mayor caridad para con el prójimo. Esas son las razones por las cuales Dios nuestro Señor nos brinda esos consuelos, que podamos tener la motivación para cumplir lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que advertir que ante esos consuelos también hay una responsabilidad. No me quedo nada más tranquilo en gozar de esos consuelos, sino, a ver, esto me lo está dando Dios, ¿para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser más obediente con mis padres, tengo que respetar más a mis jefes, tengo que tener mayor caridad para con mis hermanos, etcétera. Cada quien en su estado de vida que tiene que analizar cuál es la forma en que tiene que encauzar esos consuelos que Dios nuestro Señor le brinda. También hemos de tener muy presente que no siempre habrán de durar esos consuelos. Entonces, como decíamos, pueden ser transitorios, no van a durar siempre, puede llegar el momento en que se terminen esos consuelos, pero nos quedamos con la motivación, tenemos que quedarnos con la motivación de decir, Dios me ha dado eso para poder cumplir con lo que me corresponde. Aun y cuando ya en este momento no tenga el consuelo, yo sigo trabajando, yo sigo adelante porque Dios me va a dar lo que sea necesario para mi vida espiritual. Entonces, debemos pedirle a Dios humildemente la gracia de servirle en medio de la sequedad cuando también tuviera bien enviárnosla. Ya pasamos la etapa de los consuelos, ahora estamos en la etapa de la sequedad. Pero allí aún en la sequedad puede ser que ya haya pasado un buen tiempo de que se dio el consuelo y dice uno, híjole, pero es que ya no vienen esos consuelos. No, 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 seguimos adelante. En el momento en que Dios nuestro Señor vea que lo necesitamos, nos va a brindar los consuelos. Si estamos pasando por la etapa de sequedad, quiere decir que eso es lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Pero sí es importante que hablemos también de la sequedad, porque obviamente si los consuelos llegan a engañarnos, pues la sequedad con mayor razón, porque no nos sentimos a gusto haciendo nuestras obras que corresponden a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ver con respecto a la sequedad? Las sequedades son una privación de los consuelos sensibles y espirituales que favorecen la oración y el ejercicio de la virtud. Podemos nos, perdón, podemos nosotros ver en la vida de los santos, como una Santa Teresa de Jesús, como un San Juan de la Cruz, que llegan a pasar por sequedades al grado de llegar incluso a lo que se conoce como la noche oscura. La noche oscura es para los que han avanzado mucho espiritualmente, para que tampoco caigan en el error de decir, es que ya estoy tan avanzado que estoy pasando por una noche oscura. No, es simplemente una sequedad espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la noche oscura, como decimos, es cuando ya se ha avanzado espiritualmente, cuando ya va uno muy adelantado. Por eso damos el ejemplo de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En el caso de ellos, llegan a pasar por esa noche oscura, al grado de que Santa Teresa de Jesús se ve privada completamente de todo consuelo, siente ella que pues está condenada al infierno, que está predestinada a sufrir por toda la eternidad. Pero fíjense cómo se da esa paradoja, podemos decir, espiritual, en que por un lado, ella siente que está condenada, que no merece el perdón de Dios, que no va a alcanzar la salvación, pero dice, Señor, si estoy predestinada a la condenación, nada más te pido una cosa, que cuando esté en el infierno no te vaya a ofender. Y decimos, pues es que
en el infierno no hay bien, no hay cosas buenas. Entonces, se da esa aparente contradicción, pero es la muestra de que no estaba cayendo en pecado Santa Teresa de Jesús, de que no estaba haciendo nada malo, de que la sequedad no obedecía a que ella fuera injusta, fuera infiel a Dios nuestro Señor. No, es simplemente que Dios nuestro Señor, para purificarla, la permite que pase por esa etapa. Entonces, hay gente que dice, paso por depresión, tengo sequedad espiritual y por eso significa que estoy muy avanzado en la vida interior, pero resulta que caen en pecado, que están ofendiendo a Dios, diciendo, no, así no es la vida espiritual, así no es esa noche oscura. En la noche oscura se siente mucho dolor de la situación que está pasando la persona, sufre esa sequedad espiritual, pero aun y cuando sensiblemente no llegue a notar ese amor a Dios, lo tiene. Y lo tiene por encima del común de la gente. Ha avanzado infinitamente en su vida espiritual. Pero nosotros podemos pasar por esa sequedad espiritual. Al principio nos acercamos a rezar y sentimos bonito, nos sentimos a gusto, nos sentimos contentos de estar en la oración, sentimos esa paz espiritual. Pero de repente, igual nos acercamos a rezar, pero ya no me siento bien. Hay muchas cosas que me perturban, me siento inquieto por las tentaciones, llegan a mi mente otras cosas que tengo que hacer, etcétera, y ya se me hace incómoda, se me hace hasta molesta la oración en ese momento. Así es de que tenemos que considerar que estamos siendo privados de esos consuelos sensibles y espirituales que anteriormente nos favorecían para la oración y para los ejercicios de la virtud. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sequedad. Ya no nos sentimos cómodos en la oración y en la práctica de las virtudes. Pero hay un fin providencial. ¿Por qué Dios permite o por qué nos manda, como decíamos antes, esa sequedad espiritual? En primer lugar, puede ser para desasirnos de las criaturas, para que ya no encontremos contentamiento en las cosas de este mundo. Anteriormente podíamos nosotros sentir placer ante ciertas cosas, la comida, la ropa, un carro, etcétera. Pero de repente paso por una sequedad espiritual que ya no hablo nada más de la oración o de la práctica de la virtud, sino que ya no encuentro gusto en esas cosas. Entonces, se puede confundir con una situación de depresión, pero no es una depresión, es la falta de gusto por esas cosas. Pero lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Dios nuestro Señor para que podamos perseverar en el objetivo que estamos buscando, de acercarnos, de unirnos con Dios. Entonces, esa sequedad espiritual puede ser buena, puede ser conveniente para nuestra vida interior si nosotros la podemos llevar correctamente. También porque Dios quiere humillarnos, porque quiere que veamos nuestra bajeza, nuestra indignidad. Hay personas que sienten que Dios está obligado a brindarles ciertas cosas. Señor, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Señor, si yo voy a misa, si yo me confieso. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, debemos tomar en consideración que nunca vamos a poder ponernos ni siquiera en equilibrio de las cosas que Dios nos brinda con respecto a las que nosotros le otorgamos. Nos quedamos infinitamente más bajos, siempre. Y como dice San Pablo, si yo estoy cumpliendo con mis deberes, no estoy haciendo más que
lo que estoy obligado a hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo extra? No tengo que ufanarme en nada. Por eso debo de humillarme. Esa humillación no significa, recalcamos, no significa depresión, no significa no sirvo para nada, no voy a hacer nada, ya no tiene caso que haga otra cosa. No, significa reconocer que sin Dios no tenemos utilidad, no servimos para nada. Entonces, a eso es a lo que tenemos que llegar, a agradecer a Dios todo lo que recibimos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque solamente por Él somos lo que somos. Entonces, por eso es bueno que de vez en cuando pasemos por esas humillaciones y para eso nos ayudan las sequedades espirituales. Me sentía muy contento de que estaba feliz, estaba tranquilo en la oración, pues ahora ya no, para que veas que no era por ti, que es por Dios. Dios es el que me dio ese consuelo en un momento, ahora permite que pase por la sequedad espiritual y también es para mi bien, para que yo pueda quitar esa soberbia, quitar esa presunción y reconocer que todo viene de Dios. Con ellas, con las sequedades también, nos purifica de nuestras culpas pasadas, de las aficiones presentes y de toda mira egoísta. ¿Cuántos pecados hemos cometido a lo largo de nuestra vida? Pues tenemos que reparar esas faltas, tenemos que purificarnos de ellas y la sequedad espiritual nos ayuda en ese paso de nuestra purificación. Que nosotros no nos quedemos eh, con esa complacencia de que todo nos va bien, incluso en la vida espiritual. No, que nosotros veamos que tenemos que pasar por esa sequedad de vez en cuando para que podamos purificar aquellas faltas que cometimos. Porque como hemos dicho, un rosario, 5 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, definitivamente no borran la pena temporal debida por nuestros pecados. Necesitamos hacer muchísimo más, pero en ocasiones no tenemos nosotros la voluntad para hacerlo. Entonces, necesitamos que Dios nos envíe ciertas cosas, como son las sequedades, para que podamos tener esa purificación y reparar por aquellas faltas de la vida pasada. Todavía tenemos esa unión con las cosas de este mundo, todavía tenemos cierta afición a ciertas personas, todavía tenemos apego a ciertas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios. Esas sequedades nos ayudan para eso, para ver, necesito hacer algo más para poder avanzar espiritualmente. Entonces, en ese sentido, podemos quitar esa actitud egoísta de estar pensando nada más en mí y podemos pensar, tengo que buscar a Dios por encima de esas cosas. Todo eso es secundario, lo importante es unirme con Dios. Entonces, allí vemos ese fin providencial, como decimos. ¿Qué tenemos que ver también con respecto a las sequedades? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo debemos comportarnos en el tiempo de la sequedad? Hemos de examinarnos primeramente con mucha atención, pero sin excesiva inquietud, si acaso nosotros tenemos la culpa de ellas. Porque llega a ser a tal grado nuestra soberbia que hay ocasiones en que pasamos por una sequedad espiritual y decimos, Dios me está mandando esta sequedad espiritual. Entonces, no importa que me distraiga, no importa que no me sienta a gusto, no importa que no tenga el ánimo para hacer actos de virtud, porque Dios me mandó esto. No, tenemos que examinarnos bien porque quizás nosotros mismos somos la causa de esa sequedad. Somos nosotros quienes estamos actuando incorrectamente. Quizás por movimientos más o menos consentidos de vana complacencia o de soberbia, como lo comentábamos ahorita. Entonces, me estoy dejando llevar por esos sentimientos negativos y Dios tiene que decir, hey, ¿qué pasó allí? Te estoy dando ese consuelo para que te animes a esforzarte más, para que puedas hacer más obras, para que puedas avanzar en la vida espiritual, tener mayor oración.
pero resulta que te está sirviendo o te está afectando porque te está llevando a esa soberbia, a esa vana complacencia. Entonces, nos hacemos acreedores a pasar por esa sequedad espiritual. Dios nos la envía, Dios permite que pasemos por esa sequedad, pero por nuestra culpa, porque no supimos aprovechar correctamente los consuelos que Dios me estaba enviando. Por eso va de la mano, ¿verdad? Una cosa con la otra. ¿Cómo estoy actuando ante el consuelo para que no sea responsable de que se presenten las sequedades después? Si viene de Dios la sequedad, si Dios permite que pase por sequedad, lo aceptamos porque esa es la voluntad de Dios. Pero hay ocasiones en que nosotros, desgraciadamente, estamos en la oración y estamos volteando para todos lados, ¿verdad? Y me fijo más en lo que está haciendo lo otro y me fijo en cómo viene vestida fulanita, pues obviamente Dios va a permitir que pase por esas sequedades espirituales, porque es por culpa de nosotros, que no supimos aprovechar los momentos de consuelo. Entonces, cuando caemos en esa vana complacencia, cuando caemos en esa soberbia, Dios puede decir, aquí va la sequedad, para que veas que por ti no puedes hacer nada. Por una especie de pereza espiritual o por una actividad excesiva. Pueden darse las dos cosas, fíjense bien. Por un lado se puede dar esa pereza espiritual. Como yo me siento a gusto, como siento esos consuelos en la oración, pues ¿para qué me esfuerzo? Estoy bien espiritualmente. Entonces me quedo con esa engañosa tranquilidad. Así es de que eso me lleva a una pereza espiritual. Ya no tengo la voluntad de hacer más, ya no quiero crecer espiritualmente, porque así como estoy, así estoy contento. Entonces, no estamos correspondiendo adecuadamente a ese consuelo que Dios me brinda. Pero también puede darse por el contrario, una actividad excesiva. Y eso lo tenemos que recalcar porque en ocasiones esa actividad excesiva la vemos como buena y hasta envidiable en ocasiones. Pero no, cuando caemos en excesos, estamos actuando mal. No se trata de ahora voy a hacer esto y esto y esto y me pongo a rezar y ahora me pongo a hacer quién sabe cuántas novenas y me lleno de cosas. No, no es esa la forma en que tenemos que llevar nuestra vida espiritual. Hay ocasiones en que podemos ver, por ejemplo, en la familia, oye, está mal que hagas tantos ayunos. Oye, ¿para qué haces esos sacrificios? Oye, ¿por qué no dejas de hacer esas cosas? Se dan cuenta que estamos cayendo en exceso, que no es correcto lo que estamos haciendo. Entonces, ahí es muy bueno que acudamos con el director espiritual para poder ver, ¿estoy haciendo lo correcto? O mejor me regulo, mejor le pongo un alto a esas cosas para ir más vale despacito pero seguro a ir a la carrera y luego ya o caer en la soberbia o no querer hacer las cosas que me corresponden en la vida espiritual. Entonces, los extremos siempre son malos. In medio es virtud, decía Santo Tomás de Aquino. La virtud está en el justo medio. Así es de que ni debemos caer en esa pereza espiritual, ni debemos caer en esa excesiva actividad. ¿Sí? Ninguna de las dos. También se puede ver que la sequedad se da por andar buscando consolaciones humanas, amistades demasiado sensibles o deleites del mundo, sabiendo que Dios quiere para sí, para Él, todo nuestro corazón, enteramente. Entonces, llegamos nosotros a confundir muchas veces una incluso llamada amistad espiritual, que se convierte en una familiaridad. Así es de que dentro de un seminario, un convento, por ejemplo, que supone que hay una voluntad común de perfeccionamiento espiritual, de una buena preparación, corremos el riesgo de que se lleguen a dar esas familiaridades, esas amistades demasiado sensibles y las confundamos con algo espiritual. Y entonces, no, yo quiero estar con esta persona porque
esta persona, con ella me siento a gusto porque esta persona se habla mucho de Dios. No, tenemos que ver, la caridad tiene que ser para todos. Y precisamente los que están más alejados de Dios, pues necesitan más que se les hable de Dios. Así es de que no puedo yo caer en ese tipo de errores. Así es de que no debemos nosotros buscar esas consolaciones humanas. Decimos, si Dios me brinda los consuelos espirituales, hay que aprovecharlos y hay que agradecerlos. Pero los consuelos humanos no los tenemos que ver nosotros como un medio para acercarnos a Dios. Tenemos que evitar dejarnos llevar por eso, porque eso es lo que puede provocar que Dios permita que pasemos por las sequedades para que no nos apeguemos a esas cosas del mundo, ¿sí? Entonces, ahí cuidamos ese detalle. También, por falta de lealtad para con el director. Ojo, mucho ojo aquí, porque llega a suceder esto. Nos sentimos con tanto avance en la vida espiritual que ya el director espiritual nos importa un bledo, ¿verdad? Entonces, lo que él diga no me interesa. Aquí ya lo importante es lo que yo estoy viendo. El padre no tiene capacidad, el padre no piensa igual que yo, el padre no me sabe dirigir, etcétera. Y entonces dice San Francisco de Sales, porque quien miente al Espíritu Santo, bien merece que le niegue sus consuelos. Entonces, cuando no hay esa honestidad, no hay esa sinceridad con el director espiritual, pues Dios le quita los consuelos. Por eso se causa esa sequedad espiritual. Al director espiritual tenemos que abrirle nuestro corazón y tenemos que decirle entonces claramente cómo me siento, qué es lo que estoy pasando, no ocultar esos aparentes consuelos, no ocultar esas complacencias que se dan. ¿Por qué? Porque puedo estar engañándome. Y entonces me quedo con eso, no se lo digo yo al confesor y el confesor no me puede orientar correctamente. Entonces, sí tenemos que cuidar mucho de que si tenemos un director espiritual, me voy a someter a su voluntad. Voy a tener una obediencia ciega al confesor. Lo que el director espiritual me diga es lo que tengo que hacer. Quizás no esté preparado todavía para llegar a una dirección espiritual, me quedo con un confesor habitual que me esté orientando, que me esté aconsejando, que me vaya dirigiendo. Pero cuando llego yo a escoger a alguien, a pedirle a ese sacerdote que sea mi director espiritual, yo tengo la obligación de obedecerle francamente y expresarle con toda claridad cómo me siento por lo que estoy pasando para que me pueda dar la orientación adecuada a la necesidad que yo tengo en este momento. Entonces, por eso este punto es muy importante. Si caemos en eso de esto no se lo digo al director espiritual, esto no me lo va a entender, mejor ni le pido permiso para esto porque no me lo va a querer dar, hay una deslealtad. Y entonces, dice San Francisco de Sales, se le está mintiendo, pues obviamente no al sacerdote, se le está ocultando, se le está engañando, no al sacerdote, sino al Espíritu Santo. Y eso provoca en consecuencia, pues que se vengan estas sequedades espirituales, para que diga Dios, hey, no estás tan avanzado como tú querías, como tú creías, no estás tú en ese nivel en que tú te imaginabas, ¿no? Desgraciadamente, te falta mucho por avanzar todavía. Entonces, allí va esa sequedad espiritual para que te puedas cimentar bien en la humildad, ¿sí? Entonces, aquí vemos esto con respecto a la sequedad, ¿verdad? Cómo tenemos que actuar nosotros en esa sequedad. ¿Cómo le tenemos que hacer? Seguimos con el tiempo de la sequedad. Ya dijimos qué pasaría si nosotros fuéramos causa de esa sequedad. Pero si no fuéramos nosotros la causa,
conviene que saquemos mucho provecho de la prueba por la que estamos pasando. Ya vimos, hice el análisis, examiné bien mi conciencia, la actitud que he estado tomando. No, parece que no soy yo el responsable de esa sequedad. Bueno, entonces es una prueba que tengo, que me está permitiendo Dios que pase por ella, cómo tengo que actuar. Debemos convencernos de que servir a Dios sin gusto y sin deleite es mucho más meritorio que hacerlo con una gran consolación. Entonces, esto es sumamente importante. No es el rezo porque me siento a gusto. Es rezo a pesar de que no me siento a gusto. Y precisamente porque no me siento a gusto, porque no tengo ese consuelo, tengo que estar en oración porque es el ofrecimiento que le estoy haciendo a Dios. Antes me sentía a gusto, sentía ese consuelo, rezaba 3, 5 rosarios en un día. Ahora no me siento contento, no siento ese consuelo. De todas maneras, rezo esos 3 o 5 rosarios. ¿Por qué? Porque no estoy buscando el consuelo, porque estoy buscando a Dios. O inclusive pudiera ser, ya no rezo esos 3, 5 rosarios, ahora recé nada más 1 o 2, pero lo hago con esa sequedad espiritual, persevero en esa oración y eso llega a ser más meritorio que todos aquellos rosarios que estaba rezando. Lo ideal es, lo ideal es que nunca deje de mantener el nivel que estaba teniendo. Si antes rezaba 2 rosarios, sigo con 2 rosarios. Si rezaba 3, sigo con 3. Si antes tenía meditación, sigo con mi meditación. Sigo con lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque esa sequedad es parte también importante de mi vida espiritual. Es algo que me va a ayudar a crecer, a fortalecerme, etcétera, como lo habíamos dicho antes. Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta de que no es lo importante ese deleite, ese consuelo, que puede ser más meritorio todavía el estar en una etapa de sequedad espiritual. Para añadir nuevos méritos a dicho acto, es bueno unirnos con Jesús en el huerto de los olivos. Esa meditación es extraordinaria. Pueden sacar muchas enseñanzas, mucho bien espiritual, les puede ayudar de diferentes maneras. Entonces, hagan el esfuerzo por estar continuamente meditando sobre eso. ¿Por qué? Porque nos gusta ver a nuestro Señor Jesucristo curando enfermos, sacando demonios, resucitando gente, pero no nos gusta verlo en el huerto de los olivos. Una vez una persona me decía, padre, si yo no tengo crucifijos en mi casa, porque yo no quiero eh, estar complaciéndome en ver a nuestro Señor Jesucristo así. Si Él ya resucitó, ¿por qué me quedo yo en su crucifixión? Pues porque es la crucifixión lo que te va a mover tu corazón a la compasión, ¿verdad? Padecer junto con nuestro Señor Jesucristo es lo que te va a motivar a seguir ese ejemplo, a esforzarte por avanzar espiritualmente, etcétera. Y entonces, no rehuyamos a meditar en un crucifijo, a meditar en un Jesucristo en el huerto de los olivos, en un Vía Crucis. No, es muy importante que lo hagamos para que esas sequedades por las que pasemos sean insignificantes para nosotros. ¿Qué importa que no me sienta yo con la concentración, con el gusto en la oración, cuando nuestro Señor Jesucristo sudó sangre en el huerto de los olivos, fue flagelado en la columna, fue coronado de espinas en el pretorio de Pilatos, es crucificado en el Calvario? Esas sequedades se nos van a hacer nada. Vamos a tener la voluntad para poder sobrellevar esas sequedades porque vemos que nuestro Señor Jesucristo ha hecho muchísimo más
por mí. Siempre tenemos que personalizarlo. No lo ha hecho por toda la humanidad, lo ha hecho por mí. Así lo tenemos que sentir porque, como hemos recalcado en otras ocasiones, si nada más yo hubiera pecado, hubiera padecido exactamente lo mismo. Entonces, todos sus sufrimientos, todo su sacrificio es por cada uno de nosotros en lo personal. Así es de que particularmente yo tengo que sentirme causante de todos esos sufrimientos de nuestro Señor. Por eso, imagínense la oración que tiene nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos cuando llega a sudar sangre, que llega Él a sufrir de ver todos los padecimientos por los que tenía que atravesar y ver que nosotros no correspondemos a ellos. Así es de que nosotros podemos, a través de esa meditación, tener mayor voluntad, tener mayor disposición para poder sobrellevar todas las sequedades que se nos presenten. Máxime a sabiendas, como hemos dicho, de que vamos a obtener mayores méritos con esas sequedades espirituales. Ahora, otra de las tentaciones que se presentan es la inconstancia de los principiantes. Entonces decimos, es de las cosas que pasan en la primera etapa de la vida espiritual. ¿Qué decimos sobre esa inconstancia? Puede decaer nuestro afán por tropezar siempre con las mismas dificultades. Allí vemos entonces el mal en esa inconstancia. Corremos peligro de caer en la inconstancia o en el relajamiento cuando nosotros, a través de esas caídas, recaídas, tropiezos, obstáculos, decimos, pues ya no le sigo, ya mejor digo, no soy bueno para eso, eso no es para mí, no voy a acabar con mis pecados, mejor doy marcha atrás, me voy por otro lado. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa disposición del ánimo de parte de la persona? En primer lugar, en los ejercicios de piedad. Obviamente, pues ya no quiero hacer esos ejercicios de piedad, ya no me gusta estar en oración, dejo yo de hacer novenas, dejo yo de hacer actos de caridad, etcétera. Hago a un lado eso. En segundo lugar, en la práctica de las virtudes. ¿Por qué tengo que estar soportando que me hablen mal, que me griten, etcétera? Si de todas maneras yo estoy viendo que lo que estoy haciendo no me sirve. Ya entonces vuelvo a caer en esas actitudes soberbias, rebeldes, iracundas, etcétera. Allí fallamos en la práctica de las virtudes y en la santificación habitual de nuestras obras. Ya no tenemos el ánimo de ofrecer cada acción que realizamos. Por eso es muy común que nos encontremos, por ejemplo, con que la gente no bendice los alimentos, porque nos quedamos nada más con comer para alimentarnos, porque humanamente lo necesitamos y muchas veces comemos hasta más de lo que necesitamos cayendo en el pecado de la gula. Nos quedamos únicamente en la parte sensible, pero no pasamos a la parte espiritual. Agradecer a Dios porque puedo comer en ese momento, porque Él me brinda esa obra de su caridad, de su amor por mí. Entonces, pues eso no me lleva a ser agradecido con Dios. Entonces, aquí por lo mismo, tenemos que considerar nosotros si somos inconstantes en la santificación habitual de nuestras obras, pues desperdiciamos muchas oportunidades. Yo puedo barrer la casa y simplemente es una obra humana que estoy haciendo. Yo barro la casa, pero le ofrezco a Dios esa obra y entonces eso me va a dar mayores méritos, me va a dar mayores gracias. Es lo que Dios me está brindando en ese momento. Entonces, no me quedo nada más en lo que yo hice, sino
queda también lo que Dios me está brindando. Así es de que tenemos que santificar todas nuestras obras. No podemos ser inconstantes en eso. Los santos antiguamente manejaban lo que es el reloj espiritual. Esta hora la ofrezco por los moribundos. Esta obra la ofrezco por los enfermos. Esta obra la ofrezco por los que están en prisión. Esta obra la ofrezco por los que están alejados de Dios. Vamos viendo cómo los santos aprovechan cada parte del día para santificarlo. Y podemos decir, hacemos exactamente lo mismo. Pudiéramos ponernos en ese plan, estamos haciendo quizás hasta más obras todavía. Pero ¿qué pasa? Que son más meritorias las obras del que está ofreciendo a Dios aquellas acciones que las que uno que no las está ofreciendo. Ayuno. ¿Cuántas personas no hay que se levantan en la mañana, se van a la carrera, al trabajo, a la escuela y no desayunan? Pero no es un ayuno ofrecido a Dios nuestro Señor. Entonces nos quedamos en un aspecto puramente humano. Pasamos por un ayuno y nótese, por ejemplo, cómo hay personas o pasamos por etapas que cuando se nos dice, mañana es día de ayuno, ya desde un día antes está, híjole, va a ser una incomodidad. Aun y cuando ordinariamente sea muy poquito lo que comamos en el transcurso del día. Pero ya nada más el hecho de decir, tienes esa obligación, ya eso nos representa un obstáculo, una molestia, una incomodidad. Entonces, y decimos, salgo a la carrera para el trabajo, para la escuela, y ni me acuerdo de que no desayuné y hasta la hora de la comida como lo que tenga que comer. Pero se me dice, marca la iglesia, ayuno y abstinencia de carne, y ando pensando y dándole vueltas en que por qué tengo que ayunar y que no debiera ayunar y por qué realizar esto y lo necesito para el trabajo que tengo que hacer, etcétera. Desgraciadamente, eso nos da una inconstancia en la obra de santificación que tenemos que hacer de nuestra vida. Entonces, allí vemos una inconstancia en la que se puede incurrir. Pero ¿cuál es el remedio o cuáles son los remedios? Es necesario convencernos de que la obra de la perfección es obra de mucho tiempo y de mucho trabajo y constancia. Tenemos que estar bien mentalizados. Empezamos a acercarnos a la oración y acercarnos a la confesión y queremos que en poquito tiempo ya estemos habituados a rezar y nos sintamos muy a gusto en nuestras oraciones y tengamos muchos premios, recompensas por lo que estoy haciendo. No, no es así. La obra de santificación es de toda nuestra vida. Entonces, si nada más en lo que se refiere a purificarnos de nuestros pecados, quitar todo ese apego a las cosas negativas que nos alejan de Dios nuestro Señor, tenemos mucho que trabajar en eso. Pues imagínense en lo que es la etapa positiva de estar practicando las virtudes, de estar haciendo obras de caridad, de humildad, de mortificación, etcétera, que es lo que realmente nos va a ayudar a ese crecimiento verdadero. Entonces, por eso debemos estar conscientes. Quiero yo avanzar espiritualmente, quiero mantenerme unido con Dios, es día a día, ¿verdad? Como Alcohólicos Anónimos, 24 horas. Por este día no voy a tomar, por este día no voy a caer en pecado, por este día voy a hacer estas obras de virtud, estas obras de caridad, estas obras de mortificación. Es en el día a día. Entonces, no debemos ser inconstantes. Si nos quedamos nada más con este día, cada día va a ser un día nuevo para nosotros. Y, por ejemplo, en el seminario, me acuerdo que comentábamos nosotros lo que es la vida de un seminarista o igual la vida de un religioso, aparentemente es una vida muy monótona, muy rutinaria, porque está el horario para todos los días, levantarse a la misma hora, tener
el aseo personal, tener la meditación, tener el aseo del seminario o monasterio, tener el desayuno, tener el estudio, etcétera. Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero la disposición que tenga uno es lo que le da un enfoque distinto a lo que está haciendo en el día con día. Vamos encontrando nuevas razones para agradar a Dios, para crecer espiritualmente, etcétera, por ese enfoque que le estamos dando, cómo estamos dirigiendo nuestra vida espiritual. Entonces, como decía antes, en el caso del reloj espiritual, es igual. Este día va por los moribundos, este otro día va por los enfermos, este otro día va para los que están en la prisión, este día para los que no son católicos, etcétera. Estamos dándole una razón distinta a ese día a día. Así es de que no debemos nosotros desesperarnos en que no he avanzado todo lo que quisiera. Enfócate en que es una obra diaria y que tienes que poner mayor voluntad de tu parte para que se vayan dando esos frutos. No hay cosa más a propósito para conseguir la constancia que la práctica observante del examen particular. Ya he comentado que para los franciscanos, la obra más importante que tienen es hacer el examen particular o el examen de conciencia. Entonces, nosotros vamos a ver el examen de conciencia para que nos demos cuenta de lo importante que es. Hay dos exámenes, un examen general y un examen particular. El examen general es prácticamente como si mañana me voy a confesar, ahorita hago mi examen de conciencia. ¿Cuáles son los pecados en los que he estado incurriendo? Pero como ese examen general lo estoy haciendo a diario, pues estoy fijándome en lo que he hecho en este día. Ya no me fijo en lo que hice ayer o la semana pasada, en lo que hice este día. Y mañana va a ser lo que hice en ese día. Y así, día tras día, voy haciendo el examen de conciencia para que tengamos nosotros la oportunidad de estar verificando que unos días cometo más pecados, otros días menos, algunos es más en la mañana, otros más en la tarde, algunos pecados son con respecto a ciertas personas, que vaya conociendo lo que pasa con mi vida espiritual. Entonces, por eso tiene que hacerse el examen general todos los días. Pero aparte del examen general, también se hace el examen particular. El examen particular es el del defecto dominante. ¿Cuál es, dicen los americanos, el pecado favorito? Favorite sin. Entonces, aquí tenemos nosotros entonces que analizar cuál es ese defecto dominante. Si soy muy corajudo, si tengo el problema de la gula, si es el problema de la lujuria, si es el problema de la pereza, ¿cuál es la mayor deficiencia que yo tengo? Y en esa deficiencia es en la que me voy a centrar para poder ver día tras día en cuántas ocasiones estoy incurriendo. Y de esa manera también voy a ver cuáles son mis propósitos prácticos, propósitos concretos. No nada más decir, ya no quiero caer en ese pecado. ¿Cómo le voy a hacer para ya no caer en ese pecado? Así es de que vemos diferentes medios, podemos verlo a través de ciertos libros, podemos verlo con el confesor, etcétera, para que podamos advertir cuál es mi defecto dominante y cuáles son los medios que voy a utilizar para poder corregirlo. Para algunas personas puede ser difícil apreciar ese defecto dominante. ¿Cuál es el consejo? Durante 15 días, haga el examen general de conciencia todos los días, vea en cuáles pecados son los que está cayendo. Si hay pecados graves, hay que centrarnos en los graves. ¿Cuál de los pecados graves es el en el que está cayendo en mayor número de ocasiones? Ahí es donde nos centramos para decir, ese es mi defecto dominante. Si hay un pecado mortal que cometo cada semana, cada
10 días. Y hay otros pecados veniales que los cometo en muchas ocasiones. El importante es el pecado mortal. No importa que el pecado venial sea en muchas ocasiones, porque no me quitan la gracia, no me quitan la amistad con Dios nuestro Señor. Y el pecado mortal sí. Entonces, ese pecado mortal va a ser mi defecto dominante del que voy a hacer mi examen particular de conciencia. Cuando estamos en un mismo nivel, ¿verdad? Todos pecados mortales en el que se cae en mayor número de ocasiones. Por gracia de Dios no tengo pecados mortales, son puros veniales, igual, cuál es en el que caigo en mayor número de ocasiones para poder determinar cuál es mi efecto dominante. Si aún así, con ese examen general de conciencia de esos 15 días, no alcanzo a apreciar, puedo consultar al confesor. ¿Sabe qué? Ya hice durante estas 2 semanas mi examen general de conciencia, pero veo que batallo con este, pero también con este, y cuáles son las causas en las que caigo en pecado, ¿verdad? Que me llevan a cometer esas faltas. Ok, ya el padre puede discernir mejor y decir, este es el que vamos a tener como defecto dominante para que se aboque a luchar en contra de él. Entonces, dice el libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que si dedicamos un año a erradicar un pecado, muy pronto vamos a llegar a la santidad. Porque la realidad es que nos sentimos mal, nos dolemos de los pecados que cometemos, llegamos a tener el arrepentimiento y nos acercamos a confesar y hacemos un propósito muy general. Ya no voy a volver a caer en pecado. Pero ¿cómo le vas a hacer para no volver a caer en pecado? Y ahí es donde tenemos la principal deficiencia. Entonces, por eso el examen particular es no un conteo de cuántas veces estoy cayendo en el pecado, sino estar enfocándonos en contra de ese pecado para decir, esto es lo que estoy haciendo para erradicar ese pecado. Entonces, eso nos ayuda para poder estar combatiendo ese pecado, ese defecto dominante, y ya una vez que logramos vencerlo, vamos a tener la satisfacción, vamos a tener el agradecimiento a Dios, la confianza en su providencia divina, y vamos a tener la confianza también de que los otros pecados que son menores que ese, que era nuestro defecto dominante, pues va a ser más fácil que lo podamos erradicar. Entonces, hasta ahí nos quedamos esta ocasión y dejamos eso de tarea, que identifiquen cuál es su defecto dominante. Si hay algún problema para identificarlo, decimos, lo hacemos a lo largo de esos 15 días, nuestro examen de conciencia, y al término de ese tiempo, analizamos para decir cuál es el defecto dominante. No lo identificamos todavía, ya sea con su confesor o pueden mandarme mensaje con toda confianza para que podamos determinar mejor cuál es el defecto dominante y luego vemos de qué manera tenemos que hacer tanto el examen particular como el examen general de conciencia, para que nos ayude tanto para nuestras confesiones como para ir avanzando espiritualmente, que es la idea, ¿verdad?, de estas pláticas, el que tengamos nosotros realmente esa voluntad para ir creciendo, pero lo que lo hagamos de manera metódica, que lo hagamos no con buena voluntad, pero sin llevar un medio adecuado, sino ir viendo correctamente cuál es la forma en que tenemos que acabar con nuestros pecados, adquirir las virtudes. Entonces, por lo pronto, voy a todo esto que se trata sobre las tentaciones, lo dejamos hasta aquí. Todavía nos faltan ver otras tentaciones que se presentan en la vida espiritual para los principiantes, los que van apenas iniciando. Hay ocasiones en que algunas personas ya van avanzando más, pero por una falta de advertencia, por una falta de vigilancia, pueden caer en estas tentaciones también. Entonces, por eso es muy importante que nos centremos bien en este punto en particular. ¿Ok?
Pues entonces, de esta manera terminamos con la clase de este día. Les agradezco su asistencia y para las personas que ven el video por YouTube o por Facebook, pues tienen toda la facilidad para estar viendo en partes o completo en cualquier otro día, de acuerdo a sus ocupaciones. Para ustedes, pues tenemos la ventaja de que estamos mandando el material completo con los archivos de video y todo, para que lo puedan tener ahí a la mano y pues de manera constante tengan ustedes esa posibilidad. Entonces, por lo pronto, pues vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y Bueno, siempre, por los siglos sobre de los los siglos. principios y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original Pecado concebida. original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por sus mensajes, lo estoy viendo aquí, les agradezco. Y pues ahí estamos en contacto, nos vemos con el favor de Dios próxima semana para el curso de moral y dentro de 2 semanas para el curso de espiritualidad nuevamente. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Muchas gracias, Buenas Padre. noches, Dios lo Padre. bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Para servirles, que Dios Buenas los bendiga. noches, Padre. Buenas noches, Buenas Padre. noches, que Navidad, descansen. Padre. Buenas noches, Dios les Cuídese bendiga. mucho, Dios lo bendiga. Gracias igualmente. Gracias, Padre. Buenas noches.